Vamos a analizar, muchachos, si tienen ganas. Necesito, por favor, la ayuda del chat. Necesito, por favor, que el chat me banque, porque va a estar complicado el tema de la pronunciación. Hay una investigación que hicimos para esto, que hizo, mejor dicho, Teo, que si bien acá no está presente, la verdad que hizo un excelente trabajo. Y vamos a ver las formaciones, las alineaciones y a recordar las últimas 10 finales que se jugaron de Eurocopa y de Copa América. Es gracioso porque si vemos las últimas 10 finales de la Eurocopa, hay que arrancar de la Eurocopa del 1984. Y si vemos de la Copa América, hay que arrancar del 1997. Hay bastante diferencia entre una y otra, debido a que la Copa América se terminó jugando cuando quiso la Conmebol, básicamente. Pero bueno, vamos a comenzar con la Eurocopa y vamos a finalizar con la Copa América. Vamos a recordar las últimas 10 finales de cada competición para poder entender lo que significa el partido del domingo. Comenzando justamente con la Eurocopa del 1984, que justamente la selección francesa le gana a España por 2-0, una Eurocopa que mantuvo a Francia como la mejor de la competición de punta a punta, un Platini increíble que fue el máximo goleador, es el máximo goleador histórico de una sola competición de Eurocopa, y Platini en esa época era evidentemente el mejor futbolista del mundo, o por lo menos europeo. Ese día Francia, acá podemos observar la formación que tuvo Francia ese día. Batz era el arquero, Domergue el lateral derecho, Bossis Battiston la dupla central, Leroux el lateral izquierdo, Luis Miguel Fernández, Platini, qué fenómeno, Tigana y Grese, y arriba Bellone con Lacombe. En la final hizo un gol Platini, hizo otro gol Bellone y terminó Francia ganándole a España, la Francia claramente de Michael Hidalgo. Mientras que España, aquella final tan histórica para España, terminó siendo con Arconada en el arco, Urquiaga, Camacho, Gallego y García en la defensa, Senior Muñoz, Moreno, Alfaro, Carrasco y Santillana. El entrenador, el grandísimo Miguel Muñoz, una España que había eliminado en semis a Dinamarca por penales, que en grupos le había ganado en la última a Alemania, y una España que en la Eurocopa a Alemania le ha ganado muchas veces, pero a Francia pocas. Inclusive los duelos importantes entre Francia y España generalmente los ha ganado Francia. Por eso yo considero que la última semifinal que le gana España a Francia hace unos días es importante también para que España pueda ganarle a Francia otro partido importante, ¿no? Porque también le ha ganado, pero no tanto como Francia a España. Una final de dos selecciones históricas, y creo que acá comienza también la época de Francia. Francia hasta el 1980 la verdad que fue una selección que no compitió, y a partir de acá comenzó a competir en Eurocopas, en Mundiales, y ha llegado a muchas finales. Ahora lo vamos a ver mejor. Pasamos a la siguiente final, muchachos. No me gusta ser fantasma, como se dice en Argentina. No seré exagerado. Muchos van a comentar seguramente, ya me imagino en YouTube, este puerro se hace el emocionado por futbolistas que ni vio. Pero van a analizar y van a ver, muchachos, en mi opinión, la mejor campeona de la historia de Eurocopa. Y si no es el mejor campeón de la historia, para que no se ofenda ningún español del 2012, es una de las mejores. Poneme, por favor, no me quiero emocionar, a la selección holandesa del 1988, cómo formó, no es una locura, cómo formó contra Unión Soviética, que ganó 2-0 la final con gol de Van Basten, probablemente el mejor delantero de la historia europeo, gol de Ruud Gullit también, sí señor, el gran Gullit. Formó con Breukelen en el arco, Van Aerle, el lateral derecho. Atención a la dupla central, muchachos, Frank Rijkaard y Ronald Koeman. Van Tichelen, el lateral izquierdo. Van Emburg en la mitad de la cancha con Wouters y Muren. Erwin Koeman, el hermano. Ruud Gullit y el mejor delantero de todos, Van Basten. Señoras y señores, un equipazo. ¿Y quién es el arquero? ¿Quién es el entrenador? Perdón. Rinus Michels, uno de los mejores entrenadores de la historia del continente europeo. Y aparte, el camino de Holanda en esa Eurocopa fue un camino bestial. En esa época era fase de grupos, semis y final. En la fase de grupos ganó los 3 partidos. Inclusive le ganó a Inglaterra con un hat-trick de Van Basten. En la semifinal se enfrentó a Alemania y le ganó 2-1 con un gol de Van Basten también. Y la final se la gana Unión Soviética con el mejor gol
de un futbolista o una final de Eurocopa que fue el de Van Basten de volea. Pueden persignarse en el chat, chicos, porque nombré muchas veces a Van Basten, probablemente un dios del fútbol. Yo me emociono cuando lo de Van Basten, de verdad se los digo. De verdad que lo de Van Basten a mí me conmueve como futbolero. Siento que no se lo valora como hay que valorarlo. ¿Alguno del chat lo vio jugar a Van Basten, muchachos? Yo siento que el que lo vio jugar me da la derecha en esta. Pero ¿cuánta gente lo vio jugar? Muy poca, es la realidad. Tampoco muy poca, no es tan viejo Van Basten. En los 80 y 90 jugaba, ha ganado muchos balones y botas de oro en esa época. Se retiró a los 28 años, lamentablemente. La mejor selección de Países Bajos en su historia, probablemente, junto a la naranja mecánica de Johan Cruyff y junto a la del 2010. Y ahora pasamos al rival, ¿no? ¿Cómo formó Unión Soviética? Y ahora es cuando extraño a mi compañero Teo, porque Teo tiene una excelente pronunciación, evidentemente es bastante mejor que yo en varias cosas. Y voy a tener que tratar de hacer lo que puedo, muchachos. A ver, esta es la formación de Unión Soviética en el 1988. En el arco de Sayev, lateral derecho de Demyanenko, Aleinkov y Kiriyatushin, la dupla central, Rats, el lateral izquierdo, Litovchenko, Savarov, Mikhailichenko, Gotsmanov en el mediocampo, Protasov y Belanov en la delantera. Entrenador Valery Lobanovsky, el equipo de Unión Soviética que pierde la final con Países Bajos, que era casi invencible esa selección de Países Bajos, así que mucho no se le puede recriminar. Ahora pasamos, señoras y señores, a una de las finales más emblemáticas de la historia de la Eurocopa, porque la perdió la selección más grande de Europa y una de las mejores generaciones de esa selección, ¿no? Estoy hablando de la final de la Eurocopa del 1992, que si te digo que la jugó Dinamarca contra Alemania, probablemente me digas la ganó Alemania, y evidentemente no, la ganó Dinamarca 2-0. Y vamos con la formación de Dinamarca, por favor. Atención al arquero de Dinamarca. El arquero de Dinamarca, ADN Manchester United, muchachos, salió en el United ganador del triplete en la temporada 98-99. Y después el muy traidor se fue al Manchester City, pero no importa, el City no es nuestro clásico. Nuestro clásico es el Liverpool. Schmeichel en el arco, Olsen, Piechnik, Nielsen y Sivabaek en la defensa central. Y completamos la defensa con Kristofte. En el medio campo estaba Jensen, Vilfort y Larsen. Y en la delantera, Poulsen con Laudrup, un jugador histórico. En la final marcó Jensen y Vilfort. Y el entrenador era Klaus Christiansen. Klaus Christiansen entró y el entrenador era, ahora sí, Richard Nielsen. En esa época se hacían mucho menos cambios que ahora. Entiendo que eran 3 cambios, pero en esa época no era habitual que se hagan cambios y ahora parece una ley tener que utilizar todos los jugadores del banco de suplentes. Una Dinamarca que en semifinales eliminó a Holanda. Atención, una Holanda que contaba con un Dennis Bergkamp increíble, con un Richter que también metió un gol, pero que lo dejó afuera. Y en fase de grupo se enfrentó a Inglaterra, a Suecia y a Francia. Salió vivo de ahí claramente. Y vamos con la formación de Alemania. Una Alemania que en el 96 termina ganando la Eurocopa, 4 años después. Una Alemania que era la actual campeona del mundo. Recordemos que Alemania en el 90 ganó el Mundial, en el 86 llegó a la final, en el 82 llegó a la final. La Eurocopa del 92 perdió la final, en el 96 la ganó. Metió 3 finales del mundo seguidas Alemania. Qué increíble. Qué selección, por favor, qué selección. Y acá tenemos el 11, muchachos. Acá tenemos el 11. En el arco tenemos al histórico Ignar. Laterales que eran Buchwald y Brecme. En la dupla central, o mejor dicho, dupla no. La línea central, que eran 3, era Kochler, Helmer y Reuter. En la mitad de la cancha teníamos a Havler, Effenberg y Sammer. Y en la delantera, Klinsmann y Riedle. El entrenador, señoras y señores, era Bertie Vogts. Ahí lo tenemos. Y Doll y Tom fueron los que terminaron ingresando en aquella final que Alemania no pudo ganar, pero que sí le pudo ganar a República Checa en la final de la Eurocopa 1996. Dame la formación de Alemania en aquella final, por favor, porque Alemania es la selección que más Eurocopas ha ganado en su historia. 3 tiene, al igual que España, pero Alemania tiene 6 finales de Eurocopa y España tiene 4, si no me equivoco. Esta será su 5ª final. Esta final se definió con un gol de oro. Importante esta información que estoy brindando porque Oliver Bierhoff metió 2 goles en aquella final, inclusive entrando del banco. Imagínense lo que fue eso, ¿no? Ingresó al minuto 69, empató el partido al minuto 73 y lo ganó en el alargue con el gol de oro. El sueño del pibe, se podría decir, ¿no?
Alemania formó con Kopke, esta vez Sammer, Baber, Helmer, Strunz, Siege, Eilitz, Scholl, Habler y Kunz con Klinsmann. Entrenador nuevamente Berti Vogts. Mientras que la selección de República Checa formó con un jugador bastante reconocido, un futbolista que ha ganado un Balón de Oro, que lo mencionaré más adelante. Formó con Kouba en el arco, Kadlec, Hornak y Suchoparek, Pavel Nedved, un grandísimo jugador, Belj, Rada, Poborski y Berger, y en la delantera Kuka con Nemec. Entrenador Dusan Urin, el histórico entrenador de República Checa. Una República Checa que en semifinales eliminó a Francia por penales y en cuartos a Portugal con gol de Poborski. Considero que esa República Checa estuvo muy cerquita de hacer algo inigualable, ¿no? Metiéndole la final también a Alemania. Que esa Alemania también había pasado en semis por penales contra Inglaterra. Y ahora, muchachos, comenzamos a analizar lo que vendría a ser las finales de Eurocopa a partir del 2000. Y creo que nuevamente vamos a ver una selección que le puede competir tranquilamente a la Países Bajos del 88, porque esa selección venía a ganar el Mundial y fue y ganó la Eurocopa. Estamos hablando de la Eurocopa del 2000 entre Francia e Italia, una final histórica. Creo que los que vieron esa final la recuerdan como una de las finales más épicas que vieron en sus vidas, por cómo se dio el partido. Comenzó ganando la selección italiana, lo empató al último minuto Francia, y en gol de oro lo termina ganando Francia también, histórico. Y la formación de Francia en aquella final, que tanto recuerdan los franceses, fue con Barthès en el arco, que es un arquero que ha jugado un montón de partidos definitorios en la selección francesa, Thuram, Desailly, Blanc y Lizarazu. Creo que es una de las mejores defensas de la historia de la Eurocopa. Patrick Vieira, Deschamps, Djorkaeff, Zinedine Zidane, Thierry Henry y Dugarry. Ingresó Wiltord, David Trezeguet, que fue el futbolista que metió el gol de oro, mística David, y Robert Pires. El entrenador era Roger Lemerre, y creo que esta selección francesa, en nombres y en funcionamiento y por lo que logró, tranquilamente puede ser mejor que mi amada Países Bajos. Creo que es cuestión de gustos, pero es un grandísimo equipo. Hay que decirlo también, es un grandísimo equipo. Aparte, la ganó muy bien esta Eurocopa. En fase de grupos mantuvo un gran nivel. En cuartos se eliminó a España con un gran gol de Zinedine Zidane. En semis se eliminó a Portugal con otro gol histórico de Zidane. Bueno, en la final que estamos viendo se la gana a Italia. Y esa selección italiana formó con un 5-3-2, como nos tiene acostumbrados. Miren los nombres. Toldo en el arco. Fabio Cannavaro jugó de lateral derecho aquella final. Nesta, Marc Iuliano y Gianluca Pesotto. Paolo Maldini, lateral izquierdo. Albertini, Di Biagio y Fiore. Y en la delantera Del Vecchio con Francesco Totti. Hay muchos que sostienen que Totti es el italiano más talentoso de la historia. Por lo menos de mitad de cancha para adelante, ¿no? Porque creo que si analizamos los mejores jugadores de Italia, capaz sea Maldini o Buffon. Pero creo que Baggio es más que Totti, en mi opinión. Pero bueno, Totti la realidad es que es de los mejores. Entró en el banco Alessandro Del Piero, Ambrosini y Montella. Buenos jugadores tenía Italia también, Muy buenos jugadores tenía Italia también. Equipazo. Y el entrenador, miren quién era. Dino Zoff. El mismo arquero que atajó con 40 años una final del mundo, fue el entrenador de esa selección italiana que llegó a la final de la Eurocopa. Histórico. Completamente histórico. Y en semis se eliminó a Países Bajos por penales. ¿Por qué aclaro esto? Porque siento que Países Bajos es una selección muy, pero muy infravalorada y una selección que tuvo mucha mala suerte. Si el fútbol fuese justo, Países Bajos debería tener 2 mundiales y 18 Eurocopas. Pero bueno, ganamos una sola nomás. Bueno, vamos a la Eurocopa 2004, que creo que es la Eurocopa, o mejor dicho, la final, porque estamos analizando la final que más sorprendió en la historia de las Eurocopas. No sé cuánta gente se esperaba que Grecia le gane a Portugal en Portugal. Increíblemente esto terminó ocurriendo. Dame primero la formación de Grecia, que creo que esa Grecia quedó marcada como una de las mayores épicas de la historia. Porque en fase de grupos, Grecia termina clasificando como segunda de grupo, dejando afuera a España, estando absolutamente en todo igual, en puntos y en diferencia de gol. En cuartos se elimina a Francia con un gol histórico de Charisteas. En semis a República Checa. Y la final se la gana Portugal, todo 1-0. Esa Grecia formaba con Nicopolidis,
en el arco, Seitaridis, Kapsis, Delas y Fisas en la defensa, Sakorakis, Basinas, Katsounaris, Birsas, Charisteas y el gran Istilianos Giannakopoulos. El entrenador era Otto Rehhagel y una selección que termina ganándole 1-0 la final a Portugal con gol de Charisteas, el delantero centro. Mientras que la selección portuguesa tuvo en esa formación no a uno, sino a 2 jugadores que ganaron el Balón de Oro. Y no lo ganó una vez sola a uno, lo ganó 5 veces. Dame la formación de Portugal, si la tenemos a mano. Pero esa selección portuguesa, la realidad es que tenía un gran equipo. Creo que está mal escrito Deco, el enganche es con C, un gran jugador Deco. Pero bueno, el arquero era el gran Ricardo Pereira, el lateral derecho es Miguel Andrade y Carvalho, la dupla central, y Valente, el lateral izquierdo. Quiero hacer una mención especial a Ricardo Carvalho y quiero traer una opinión que me dio mi hermano, que es historiador del fútbol. Él dice que Ricardo Carvalho fue parte de la mejor defensa de la historia de la Premier League, que fue en el Chelsea el 2005 con Mourinho, con John Terry y demás. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué opinan? ¿Por qué él es hincha del Chelsea? Para mí es un termo, pero capaz es verdad. Él me lo defiende a muerte eso, Ya que está Ricardo Carvalho, traigo ese dato que dice mi hermano. Cristiano Ronaldo, Dos Santos Aveiro, extremo derecho. Deco, de enganche. Luis Figo, de extremo izquierdo. Y Pauleta, el gran Pedro Pauleta, de delantero centro. Entrenador Scolari, muchachos, que venía a dirigir a Brasil. ¿Cómo puede ser que Portugal no haya ganado esta Eurocopa? Tenía todo servido. Yo creo que la vía fue justa con Portugal y fue justa con Cristiano Ronaldo. Lo que terminó sucediendo más adelante. No me quiero adelantar, lo vamos a ver después. Pero todo lo que perdió acá lo ganó después. Ingresó Gómez, Costa y Ferreira. Termina Portugal esta Eurocopa perdiéndola con Grecia, como dije, pero eliminó a Holanda en semifinales. En cuartos a Inglaterra por penales. Y en fase de grupo jugó con Grecia, con Rusia y con España. Vamos, señoras y señores, a la Eurocopa 2008. Y acá arranca la era de una selección que va a estar presente en la próxima final. Acá arranca una de las mejores versiones de la historia de una selección. Eurocopa, Mundial, Eurocopa. 2 seguidas clavaron. Arranquemos con la de España, por favor. Arranquemos con la del campeón. Qué lindo que aparezca el entrenador, porque lo que hizo Luis Aragonés con la selección española es igual de importante o capaz más que lo que hizo Vicente del Bosque. No quiero subestimar a Del Bosque, porque hay que ganar el Mundial. No cualquiera gana un Mundial, ganando los 4 partidos a partir de octavos 1-0 sin recibir goles. Pero la realidad es que Luis Aragonés fue el que empezó todo esto. Iker Casillas en el arco, probablemente uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol. Sergio Ramos, de lateral derecho. Marchena y Carles Puyol, la dupla central. Capdevila, el lateral izquierdo, que Capdevila también fue el 3 del Mundial de Sudáfrica. Marcos Sena, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Fábregas, David Silva y el Niño Torres en la delantera. Si ustedes creen que esta formación tiene muchos mediocampistas, porque tiene a Iniesta, Xavi, a Sena, Fábregas, a David Silva, esperen a lo que pasó en 2012, que es más insólito todavía. Muchos preguntan por David Villa. David Villa en esa final directamente no termina ingresando. En esa Eurocopa Villa en el debut contra Rusia mete un hat-trick. Inclusive Villa en el Mundial de Sudáfrica termina siendo mucho más importante que el Niño Torres, pero esa Eurocopa fue más de Torres que de Villa. E inclusive Torres mete el gol en la final. Esa final la gana España 1-0 con un gol del grandísimo Niño Torres. Un gran equipo tenía España en 2008. Y vamos con la Alemania. Vamos con la formación de Alemania, que perdió justamente esta final de Eurocopa. Si yo un día tengo la suerte de poder pedirle a un español que me pase un don de la selección española a la selección alemana, sin dudas sería el don de poder ganarle a Alemania. Es impresionante. Es impresionante cómo España le gana a Alemania siempre, boludo. Creo que el literal es bastante igualado, pero cuando se enfrentan en un mano a mano importante, gana siempre España. Hasta cuando tienen que perder. Esta Eurocopa jugó contra Alemania, en Alemania, siendo favorita Alemania, y lo deja fuera sin Yamal y Nico Williams en cancha. Mística. Completamente mística. Alemania formó con Lehmann en el arco. Lehmann, un feo recuerdo tenemos los argentinos de él. Friedrich, lateral derecho. Mertesacker
y Metzelder, la dupla central. Lam, uno de los mejores jugadores del siglo en su posición, fue el lateral izquierdo. Frings y Thomas Hitzberger en la mitad de la cancha. Y lo que viene ahora son 4 jugadores de culto. Capaz ninguno de los 4 fueron en algún momento los mejores jugadores del mundo, aunque creo que Ballack sí, Schosteiger también. Pero son 4 jugadores de culto, muchachos. Bastian Schosteiger, Michael Ballack, Lukas Podolski y Miroslav Klose, el máximo goleador de la historia de los mundiales. Qué buen equipo que tenía Alemania, ¿eh? Entrenador Low, el emblemático Low. Una Alemania que eliminó a Turquía y a Portugal en semis y cuartos de final respectivamente. Gran final fue esta y se la lleva merecidamente la selección española. Pero pasamos, muchachos, a la final de Eurocopa más dispareja de la historia en cuanto a resultados. Pasamos a lo que es probablemente para muchos el mejor campeón de la historia de una Eurocopa. Pasamos a la Eurocopa del 2012. En esa Eurocopa todos queríamos que la final sea España contra Alemania, para que se repita la final del 2008 y la semi del 2010. Imagínense a España ganándole de vuelta a Alemania. Pero Mario Balotelli dijo, no señor, yo no permitiré eso. Le metió un doblete a Alemania, lo dejó afuera, clasificó a la final y en la final Italia no pasó la mitad de la cancha. Creo que si Italia no se presentaba al partido era más digno. España 4, Italia 0, muchachos. Gol de David Silva, gol de Jordi Alba, gol de Lino Torres y gol de Juan Mata. Y ahora les voy a mostrar la formación de España, para que entiendan por qué me parece una locura. Atención. Iker Casillas en el arco. Arbeloa, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba en la defensa. Hasta ahí es un equipazo, pero cada uno respeta su puesto. De mitad de cancha para adelante quedan 6 futbolistas, son 6 mediocampistas. Xavi, Busquets, Xavi Alonso, Iniesta, Fábregas, David Silva. Sin delantero centro, sin extremos, todos mediocampistas. Posesión de balón, tenencia de la pelota, buscar los espacios. 4-0 ganó la final. 4-0 ganó esta final España. Pedro, Mata y Torres terminaron ingresando. Pero mucho fútbol, demasiado fútbol. Y Vicente del Bosque volvía a demostrar toda su sabiduría futbolística en esta final. Para aplaudirle a Vicente del Bosque. Para aplaudir. Y la pobre selección italiana en esa final terminó formando, señoras y señores, con Buffon en el arco. Abate, Barzagli, Bonucci y Chiellini, que jugó lateral izquierdo en esa final. Pirlo, Marchisio, Montolivo y De Rossi, que De Rossi formó más que nada un doble 5, ¿no? Balotelli y Casano, la delantera. Entrenador Cesare Prandelli. Entró Di Natale, Balzaretti y Thiago Motta fue suplente ese día. Mirá vos, era bueno Thiago Motta. Una Italia que en cuartos eliminó a Inglaterra por penales. En semi le ganó a Alemania con un doblete de Balotelli, como dije. Y después en la final perdió 4-0. Una gran final igual, una gran final. Hay un video donde, no sé si lo vieron, donde Iker Casillas le pide a Línea que finalice el partido. Que ya iba 4-0 y que no tenía sentido seguir jugando. Pero lo dijo como respetuosamente, no soberbio. Si vos lo ves bien, se nota que el chabón lo dice para respetar a Italia. Le dice, bueno, árbitro, termina este partido porque ya está. La realidad, ganador nato Iker Casillas, un grandísimo arquero, de los mejores de la historia. Y vamos, señoras y señores, a la final de la Eurocopa del 2016. Algunos dirán que la selección que la ganó, que evidentemente tenía una figura, esa final no apareció y que no se la merece, porque se lesionó a los 25 minutos. Yo lo voy a definir con una palabra que es ahora y con una frase que es básicamente esta. El único futbolista en ganar una Eurocopa siendo jugador y entrenador a la vez. Un buen pacto. Dame la formación de Portugal, por favor, en esa Eurocopa que termina ganándole 1-0 a Francia con gol de Eder. Con gol de Eder, señoras y señores. Portugal formó con Rui Patricio en el arco, Cedric,
Pepe, Fonte y Guerreiro en la defensa. William Carvalho, Renato Sánchez, que tuvo una excelente Eurocopa. Silva, Joao Mario y en la delantera Nani con Cristiano Ronaldo. Entró Quaresma, Moutinho y el inigualable Eder. Una Portugal que en fase de grupos empató con Islandia, empató con Austria, empató con Hungría, pasó como tercero. En octavos le ganó a Croacia al minuto 117. En cuartos le ganó a Polonia por penales. En semi le ganó a Gales 2-0. Y la final se la ganó a Francia en alargue. Ganó un solo partido en 90 minutos. Ahora. Mientras que Francia en semis había eliminado a Alemania con doblete de Griezmann. Perdió la final. Miren hace cuánto tiempo que está de Champs en Francia. Lloris en el arco. Sagna, Koscielny, Umtiti y Evra. Umtiti que en esa época creo que tenía, si no me equivoco, 22 años. Bastante joven para ser titular en esa Eurocopa. Muy bien por él. Sissoko, Pogba, Matuidi, Payet, Griezmann y Giroud. Del banco ingresó Coman, ingresó el Bómboro Gignac, que tuvo un disparo al palo, y nadie más. Entrenador, como dije, Didier Deschamps, histórico para mí, porque como futbolista y como entrenador marcó mucho la diferencia. Francia, que en fase de grupos le ganó a Rumania, le ganó a Albania, empató con Suiza, en octavos eliminó a Irlanda en 90 minutos, en cuartos eliminó a Islandia en 90 minutos ganándole 5-2, en semis le ganó a Alemania 2-0. Irlanda, Islandia y Alemania, todo en 90 minutos y era local. Y Cristiano se lesiona al minuto 20. Tenía todo Francia para ganar esa final. Y la perdió. La realidad es que a Portugal le devolvieron la que le sacaron en el 2004. Y ahora vamos, muchachos, con la próxima Eurocopa. ¿Cuál es la próxima Eurocopa? Una Eurocopa que a mí me gustó mucho, que tuvo un nivel muy alto, pero que el campeón no me lo esperaba. Que terminó siendo nada más y nada menos que la selección italiana, que le gana por penales 3-2 a Inglaterra, luego de empatar 1-1 en los 120 minutos. Italia formó con su característica principal, que es un 4-3-3, Gianluigi Donnarumma en el arco, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini y Emerson en la defensa, un mediocampo increíble, Nicolo Varela, Jorginho y Verratti, y en la delantera Chiesa, Immobile e Insigne. La verdad, un equipazo. Ingresó del banco Cristante, Berardi, Bernardeschi, Belotti, Locatelli y Florenzi, y el entrenador era Roberto Mancini. Un buen equipo, la verdad, un buen equipo que en fase de grupos ganó los 3 partidos, en octavos le ganó muy bien a Austria, en cuartos le ganó muy bien a Bélgica, en las semis sufrió bastante con España, pero terminó pasando por penales, y la final también la gana por penales. Selección inglesa formó en esa Eurocopa, señoras y señores, con Pickford en el arco, Trippier, Walker, Stones, Maguire y Luke Shaw. Declan Rice ya era titular, muy bien por Declan, Calvin Phillips, Harry Kane, Mount y Sterling. Harry Kane que jugó de 9, pero también retrocedía mucho. Gran nivel de Mason Mount en aquella época. Y entró del banco Bukayo Saka, Henderson, Grealish, Marcus Rashford y Sancho. Todos los que erraron los penales. Rashford me acuerdo que erró y Saka me acuerdo que erró. Sancho también erró su penal, muchachos. Es increíble. Los peores cambios de la historia hizo Gareth Southgate. Y bueno, muchachos, así básicamente terminaría lo que vendría a ser las últimas 10 finales de Eurocopa. Ahora se viene España contra Inglaterra. Ya analicé el 1 por 1. Está en mi canal de YouTube. Esperemos que gane el mejor, y el mejor es España. Espero que sea justo el fútbol esta vez. Pero Inglaterra vuelve a aparecer en una final de Eurocopa. Espero que sea una gran final. Y estuvo bueno el modo previa a recordar las últimas 10 finales de Eurocopa, sinceramente.